puse a revisar hoy métricas de cómo están los fondos de mercado, cómo está el repo y están hiperapalancados. Así que la tiene fácil Tron para causar algún crash en los próximos meses. Solo una subidita más y cuidado, ¿no? Por eso yo veo a muchos que andan buscando al season. Tengan cuidado con al season, no se expongan a muchas altcoins porque ya tuvimos un primer susto el domingo. Me parece que fue de las liquidaciones más fuertes de la historia que se habían dado en el mundo cripto. Y Bitcoin apenas cayó un 11%. Y las altcoins ni se diga, cayeron un 40-50%. Eso nos dice de que en las altcoins no hay demanda, solamente hay apalancamiento. Y la mayoría del dinero se ha ido a memes, ya que se están creando más de 1 millón de tokens a la semana. Así que la dilución del capital dentro del mercado de las altcoins es brutal. Por eso es que no hemos tenido una alt season, que ya debió haberse dado, de hecho. Pero no la tenemos y dudo mucho que se vaya a dar. Así que mucho cuidado con ese mercado de las altcoins, porque pueden haber liquidaciones tan fuertes. Si llegamos a tener un evento de desapalancamiento similar al del COVID, donde Bitcoin cayó fuerte, esta vez Bitcoin puede tener una caída de un 30% sin ningún problema. Caímos un 11% y miren cómo cayeron las altcoins. Si Bitcoin llega a caer un 30%, las altcoins van a sangrar duro. ¿M? Y pueden caer un 80% muchas altcoins. Pero un desastre. Porque no hay demanda por altcoins. El dinero está en Bitcoin. Así de simple. Bien, para trading de 4 horas tenemos a Bitcoin en la zona prácticamente de compra 96.000 a 95.000. 95.000 lo coloqué como el punto mínimo para buscar posiciones al alza. La zona debería ir a buscar los 103.000 aproximadamente. El mapa de calor que lo tenemos acá, voy a refrescarlo. Nos marcaba liquidez hoy temprano por los 102.000. Vamos a ver ahorita que refresca, que nos muestra si ya se movió la liquidez, porque también se pueden cerrar posiciones en el transcurso del día. No, pues sigue el mismo pool, sigue en los 102.750. Queda liquidez por la parte baja hasta los 94.400. Bien, pero el mayor incentivo está a liquidar por arriba, donde está la mayor cantidad de liquidez y principalmente en la zona de los 103.000. Básicamente, que estaríamos hablando de esta zona que está acá, limpiar esta zonita que dejamos acá, volver a atacar esa zona. Por efecto de quemado, el order blocks donde se detendría el precio es en los 104.600 aproximadamente. Entonces, buscar posiciones por 95.500 a 96 no está nada mal dentro de BTC. Bien, los ETFs de Bitcoin hoy blancos. Me sorprendí porque nunca había visto un día en blanco, obviamente a menos que no se opere ese día, pero hoy es un día que se opera y ninguno ha comprado. Falta que reporte BlackRock, pero de los que han reportado, ninguno ha comprado nada. Así que estamos en reporte en cero el día de hoy para los ETFs de Bitcoin. Me preguntaba José David por el departamento Doge, que ya lo tenemos incluido dentro del reloj de la deuda. Lo tenemos aquí, el reloj Doge, como ves acá. Esto lo que muestra es el saldo que supuestamente se ha ahorrado en el gasto gubernamental. En este caso llevamos 61 billones o 61.600 millones de dólares ahorrados. Bien, maravilloso, ¿no? Podemos decir de que es una cantidad bastante grande. Si nosotros vemos acá el déficit, son 2 trillones de dólares frente a 61.000 millones. Bien, sumado el gasto por intereses, que es de 1 trillón de dólares. Por lo cual, aunque se ahorren 61.000 millones de dólares, representan apenas el 2.5% de todo el déficit gubernamental, más todo el gasto por intereses, más básicamente Donald Trump, que dice de que quiere industrializar el país. Pues no veo cómo, porque si él quisiera industrializar el país, hubiera puesto los aranceles verdaderamente. A México se los hubiera dejado a Canadá, porque eso fortalece el dólar y aplasta las economías emergentes. Al fortalecer el dólar, entonces tú puedes industrializar tu país. Pero si no lo hace,
Entonces no es ese el objetivo, simplemente es ruido. El tema de industrializar el país, porque verdaderamente Estados Unidos, el negocio de Estados Unidos siempre ha sido exportar dólares hacia afuera. Siempre el negocio de ellos es exportar los dólares, no traerlos de vuelta al país, no repatriarlos, sino exportar los dólares. Por eso es que él expulsó sus fábricas para que producieran barato en otras jurisdicciones y exportan dólares. Ese es el negocio de Estados Unidos. Por lo cual, pues nada, ahí vemos lo que hacen los políticos, ¿no? Hay que seguir lo que hacen y no lo que dicen. Por lo cual, no, el plan de Donald Trump no es industrializar Estados Unidos, básicamente. No es ese el plan, no va por ahí. Bien, vamos a ver, vamos a ver primero el análisis de Ethereum y Sol y después vamos a preguntas. Ok, vamos a ver Ethereum. En caso de Ethereum, recuerden, ojo con las altcoins, porque las altcoins, Ethereum y Solana, pues está bien, aunque también hay que tener cuidado con estas dos, pero son las más líquidas luego de Bitcoin, ¿no? Entonces son las que podríamos decir, podríamos inclusive comprarlas en spot y especular con ellas. Bien, pero con más cuidado, ¿no? Simplemente se los menciono antes de ir a Ethereum porque la dominancia de Bitcoin, ojo con la dominancia de Bitcoin, está en el 61.3%. Si esa dominancia llega a romper, porque está agarrando fuerza, si llega a romper esa línea roja que les estoy marcando ahí, la dominancia va a subir al 70%. Y pues ya saben lo que implica para las altcoins una dominancia del 70%, que no la veíamos desde diciembre del 2020. Fue la última vez que nosotros vimos una dominancia al 70%. Así que, pero claro, en este momento, aquí, la cantidad de altcoins rondaban los 12.000 o 20.000 proyectos, más o menos. Hoy en día son más de 20 millones de tokens, a una dominancia apenas un 9% menor de esa época. Entonces, es imposible que puedan ver un alcizo bajo esas condiciones. Solo proyectos que hagan algo, que tengan un producto detrás o una innovación o que estén innovando, que son contados con los dedos. El resto, mucho cuidado ahí con quedarse con esos tokens. Bien, ya he explicado eso. En el caso de Ethereum, pues 4 horas, básicamente, toda esta zona que está acá, cuando rompe esta directriz, va a ir a atacar esta zona roja que está acá. Bien, la idea de Ethereum es que consolide en esta zona, haga esto, puede hacer lo que quiera aquí, pero el objetivo final es alcista. ¿Cuál es el objetivo? Una vez rompa esta zona, va a ir a buscar el order block que esté en los $3.328. A esto le falta lateralizar unas horas más. Estamos hablando que esto sí podría llevarse todo el día de mañana. Si Bitcoin sube, lo va a hacer con dominancia, así que muy probablemente se va a quedar Ethereum lateral, al igual que Sol. Sol es un poco más fuerte, podemos decir, es un poco más fuerte que Ethereum a nivel de estructura a largo plazo. A nivel de corto plazo, Ethereum está en un lateral como con mayor demanda que Solana. En el caso de Solana, al corto plazo vemos más debilidad, aunque en la estructura de largo plazo es más fuerte la estructura que tiene Sol. Bien, pero al corto plazo podría haber más oportunidad en Ethereum en estos momentos. En el caso de Sol, pues esta es la zona de soporte, la tenemos aquí en los $190. Siempre que busque esa zona sería un doble suelo y bueno, estaríamos listos para subir. Los objetivos de Sol deberían rondar entre 230 y 237. Esas alzas deberían estar listas mañana o el viernes. Deberían estar listas esas alzas. Ahora, el viernes Donald Trump se reúne con China. Así que por ahí puede haber turbulencia. Wall Street cierra, se baja el volumen y es más fácil manipular el precio. Así que para hacer trading está un poquito complicada la situación. Pero en mayor probabilidad por ciclos, pues deberíamos tener un fin de semana alcista si no pasa algo malo. Así que tengan en cuenta eso. Sí, se está poniendo plano. Es correcto. Pero es que ese ciclo que llevamos en el semanal de Bitcoin,
lo que nos está diciendo es que vamos a seguir en un lateral. Eso se va a llevar todo febrero. El alza que proyectamos en Bitcoin, aquí, alcista esa barra de la liquidez, pero romper el rango, muy difícil que lo hagamos porque a esto le falta tiempo, le faltan semanas, le faltan mínimo en 4 semanas, esto va a estar cerca del punto cero. A tema de ciclos, Bitcoin debería estar listo para subir a mediados de marzo. Pero por supuesto, las cosas van tan aceleradas que esto perfectamente puede hacerle así. Así. Si esto sube con un ADX que le haga así, entonces básicamente el siguiente movimiento alcista que va a tener Bitcoin, que lo llevaría a estas zonas, sería el último, que es el que estamos proyectando. Ahí Bitcoin se va a armonizar a la baja con mensual, porque el mensual también ya nos está avisando. Entonces ahí se va a armonizar con gráfico mensual y muy difícilmente podamos ver un nuevo máximo histórico en lo que reste de todo el año 2025. Vamos a analizar las cosas claves, ¿no? Que están pasando. Bien, primero, tenemos acá, aquí lo tengo, con el tema de los aranceles. Miren, Estados Unidos se ha vuelto menos dependiente de China, y lo podemos ver aquí en la gráfica. Ha aumentado verdaderamente importaciones de México, ha aumentado de Vietnam, inclusive de Canadá aumentó, pero de China ha reducido un 8% de los productos que trae de China, por lo cual se ha vuelto menos, podríamos decir, menos dependiente de China. En la candidatura anterior de Donald Trump, 2016-2020, la guerra comercial que impuso Trump a China, China se defendió devaluando su moneda. A China le sirvió devaluar su moneda porque él es podríamos decir, es un exportador nato, por lo cual le sale mucho más barato hacerlo, mucho más rentable. Pero bajo este caso, China ahora tiene una deflación de activos, por lo cual la situación en este caso es diferente a la que nosotros teníamos en esa época. Y aquí sí puede haber un bajón económico importante entre naciones, por lo cual sí puede haber una debilidad económica. ¿Mm? Bien, que eso es precisamente lo que Trump quiere causar. Bien, miren, el mercado de deuda nos está avisando. Esto lo digo porque para aquellos que andan buscando al season, cuidado. Por eso es que se los menciono, porque ya estamos cerca de un techo de mercado, inclusive un techo de mercado de Wall Street. En este caso, si nosotros vemos los rendimientos, porque esto es lo que nos dice, los rendimientos de los bonos, es lo que nos dice verdaderamente si el mercado prevé que viene una caída económica o viene un auge económico. Cuando los tipos de interés suben es porque hay auge económico, ¿no? Porque hay inflación. La inflación se causa porque hay compra y venta de productos, ¿no? Puede haber exceso de dinero con pocos productos o pueden haber problemas en las cadenas de suministro, que es lo que pasó en el año 2020. Pero el PIB creció enormemente en 2021, en 2022 se contrajo un poco, pero en 2023 creció el PIB, 2024 también creció el PIB, entonces nos mantenemos en un entorno de tasas altas con altos tipos de interés y alto gasto gubernamental. Eso es un cóctel para que los mercados siempre tiren hacia arriba. Actualmente estamos percibiendo en los bonos a 10 años de que el 4.78, 4.8% lo ven ya como un tope. A partir de ahí empiezan a caer los rendimientos. Cuando los rendimientos caen, este es rendimiento de largo plazo, son 10 años. Cuando los rendimientos caen es porque el mercado prevé que va a haber baja economía o caída de la economía para los próximos años. Entonces el mercado se refugia en bonos. Okay, el mercado nos avisa de algo acá. Donald Trump lo que quiere causar es un crash, quiere causar un crash deflacionista de activos, porque es la única manera en cómo la Reserva Federal va a bajar tipos de interés. Bien, si se causa un crash como en el 2020, la Fed va a actuar, va a bajar tipos de interés y va a empezar a inyectar, podemos decir, a través de la QE reservas bancarias a los bancos comerciales para que estos puedan prestar.
y bajar tipos de interés, por supuesto, que es lo que quiere Donald Trump. Si bajan los tipos de interés, entonces baja el dólar. ¿Mm? Entonces el dólar básicamente bajaría. Básicamente ese crash deflacionista es este movimiento que estamos proyectando en el dólar. El soporte que nosotros estamos proyectando en el dólar está en torno a los 105.5 puntos. A partir de ahí, esto va a generar otro impulso más en el dólar y este movimiento alcista que va a generar el dólar cuando esté tocando los 114 o 115 puntos, vamos a tener un crash. Muy probablemente en el mercado tradicional. Vamos a ver Bitcoin cómo se comporta, porque acuérdense que también tiene una demanda que no tenía anteriormente. Ahora tenemos una demanda institucional, por lo cual Bitcoin se va a comportar diferente a como se comportó en anteriores ocasiones, pero sin embargo sí puede tener caídas importantes de un 30-40% sin ningún problema. El problema está en las altcoins. Si si tuvimos una caída del 40% con una caída del 11% en Bitcoin, pues no me quiero ni imaginar qué pasaría si Bitcoin llega a caer un 30 o un 40%. ¿Mm? Muchos quedarían en una tremenda bancarrota o perderían gran parte de su capital. Se los aviso para que si alguien lleva una gran cantidad de tokens o altcoins dentro de sus carteras, pues vaya poniendo su barba en remojo, ¿no? De lo que puede venirse en la segunda mitad de 2025 o de ya de junio para allá, pues segunda mitad de 2025. ¿Mm? Esa es una. Ok, ahora ¿qué tenemos? Tenemos nosotros, chicos, de que los hedge funds, por ejemplo, los préstamos o apalancamientos que están utilizando los hedge funds, que los vemos acá, que se están apalancando con acciones, están utilizando las mismas acciones para ponerlas como garantía dentro del repo y generar más apalancamiento para seguir comprando más acciones. Eso es una bomba de tiempo, verdaderamente. Solo falta que una institución sea llamada al margen para que todo colapse, verdaderamente. Porque si están poniendo las mismas acciones como garantía y las acciones caen de precios, va a haber una llamada al margen generalizada en el sistema. Similar a lo que ocurrió en 2019. ¿Mm? En 2019, por si alguien no se enteró, o le cuento ya, si alguien no se enteró lo que pasó en 2019, se sucedió lo que se llama la repocalipsis. Pueden buscarlo en Google. Repocalipsis, que pasó en 2019. Se congeló el sistema de crédito a medianoche. Las tasas de interés SOFR subieron al 10% y se está utilizando específicamente acciones como básicamente como garantía o como préstamos. Bien, parte también del flash crash que hubo durante el COVID también fue por un exceso de apalancamiento dentro del sistema, que todos los activos cayeron al unísono. Ahí lo que tiene que hacer la Reserva Federal es entra a generar básicamente, a emitir, podríamos decir, reservas bancarias al sistema para que estos compren deuda pública gubernamental y tengan básicamente colateral de calidad para compensar verdaderamente, porque los colaterales de calidad son básicamente la deuda a 2 años, deuda a 1 año de Estados Unidos, es lo que se utiliza como garantía normalmente. Pero cuando el Tesoro no emite suficientes letras o suficientes bonos a corto plazo, el propio sistema privado, que es el repo, que es básicamente la banca en la sombra, genera sus propios colaterales. Y en este caso pueden ser bonos corporativos, pueden ser acciones, pueden ser inclusive Bitcoin, lo han usado como garantía. Se usa poco, pero sí lo usan. Principalmente utilizan acciones de Apple, Microsoft, Google, acciones de las 7 magníficas, se usan como garantía para pedir préstamos e ir al mercado y comprar más acciones. ¿Mm? Algo similar a lo que hace Michael Saylor, solo que Michael Saylor lo hace con bajo apalancamiento. En el caso del repo, se hace con alto apalancamiento. Entonces es una bomba de tiempo. Bien, y podemos ver de que el apalancamiento o el crédito dentro de los hedge funds, dentro del repo, que es la línea verde, y luego tenemos los brokers primarios o los dealers primarios, el apalancamiento es brutal, como vemos acá, tanto del repo como en los dealers primarios. Bien, cuando una institución sea llamada al margen por alguna caída que haya, por alguna institución que quiebre o porque Donald Trump
cause verdaderamente un flash crash deflacionario, la caída va a ser brutal dentro del mercado tradicional. Y en el mercado de las altcoins hay que tener mucho cuidado porque son bajamente líquidas. Así que les aviso, como les digo, por si alguien tiene una gran cantidad de altcoins dentro de su portafolio, sería bueno que vaya rotando ese capital. ¿Mm? Tengan mucho cuidado en ese sentido. Porque las cosas se van a poner calientes, inclusive a nivel social. No es por nada de que el fondo de riqueza que quiere crear Donald Trump dentro de Estados Unidos involucre también acciones, acciones farmacéuticas para comprar 2.000, me parece que dijeron 2.000 vacunas COVID para los próximos 4 años. 2.000 millones de vacunas COVID durante los próximos 4 años. Se traen algo entre manos. Me parece que eso me suena mucho a algo que pasó en 2020, que no lo voy a mencionar aquí porque lo voy a subir a YouTube. Si menciono esa palabra, pues me van a cortar el vídeo. Entonces, pero un escenario similar a lo que pasó en 2020 se están planeando. Así que tengan cuidado en ese punto. Tengan cuidado si van muy cargados de altcoins. Ese capital tiene que rotarse a Bitcoin, Ethereum, Sol. Y mantener una buena cantidad de USDT para comprar cualquier caída que haya fuerte, es donde entramos a comprar nosotros. Pero hay que tener liquidez lista para poder comprar cualquier caída. Altcoins especular y acumular Bitcoin en las caídas, porque Bitcoin se va a acabar, como les comenté, en 2-3 años Bitcoin se va a acabar y ya no lo van a poder comprar. No porque no se los quieran vender, sino porque no va a haber suministro. Van a poderlo retirar. Digamos, ustedes van a cambiar Tether por Bitcoin en Binance o en un exchange, se los van a dejar cambiar, pero cuando ustedes quieran retirarlo a su billetera frío, o van a tener que inscribirse en una lista de espera para poderlo retirar, o van a tener que retirarlo por otra red. Un token envuelto, ¿no? Un wrapped Bitcoin, básicamente. Porque no va a haber suministro, así que Bitcoin hay que acumularlo. Y con respecto a altcoins, pues se tiene que utilizar como especular para poder ganar más Bitcoin. Porque verdaderamente Bitcoin es el activo único que tiene valor dentro del ecosistema. Hay muy pocos proyectos, verdaderamente, porque el tema de la inteligencia artificial se está desarrollando en el mundo tradicional, no en el mundo cripto. Y los proyectos de IA del mundo cripto que quieran salir adelante van a tener que unirse a las empresas tecnológicas del mundo tradicional, si no, no van a poder crecer. La computación cuántica también se está generando dentro del mundo tradicional. Así que la tecnología blockchain es superior a la tecnología bancaria que nosotros conocemos. Y la tecnología blockchain, lo que es el DeFi, sobre todo el DeFi, lo van a utilizar dentro del mercado repo, lo que es banca en la sombra, porque todo ese mercado necesita renovarse. Entonces, esas tecnologías de smart contracts se van a utilizar para préstamos colateralizados dentro del mercado repo. Se va a utilizar para eso. De hecho, ya hay estudios sobre eso, cómo se podría utilizar para ahí. Bitcoin, pues básicamente va a empezar a hacer reservas de varios países, independientemente que Estados Unidos compre o no, porque está por verse, porque en el fondo que ellos pusieron una cesta de activos, inclusive acciones farmacéuticas, muy peligroso ahí, como les menciono, pero no mencionaron Bitcoin. Así que no se sabe verdaderamente si van a comprarlo o no. E igualmente, aunque lo compren o no, pues básicamente es importante que nosotros lo acumulemos porque tanto empresas como otras naciones sí lo van a acumular. Así que ese es el activo que hay que guardar. Y es el único activo al que vamos, donde ya el dinero no es tu propiedad. Es el único activo que puede guardar tu propiedad. Así que mientras todavía lo podamos comprar, pues acumularlo. Ok. Yo solo les voy a decir una cosa, que el alt season, si nosotros agarramos el capital que entró en las criptomonedas, el alza que tuvimos durante 2024, porque muchas altcoins subieron bastante durante 2024.
ADA subió bastante, por ejemplo, XRP, pues ya saben, pues tenía un fundamental aparte, HBAR subió bastante, muchas subieron, sí subieron bastante, vale. Pero si nosotros vemos acá, solamente van al CoinMarketCap y ustedes ven que hay 10.8 millones de tokens, más de 10.8 millones de tokens registrados en CoinMarketCap, pero solamente los que están registrados. Hay millones más que se crean todas las semanas que no aparecen acá. Por lo cual, podríamos decir que el mercado de las criptomonedas ahora es de 3.18 trillones de dólares. ¿Cuánto era en 2021? En el máximo de 2021 alcanzamos un máximo de 2,8, me parece, trillones de dólares. ¿Mm? Ahora tenemos 3.18 trillones de dólares y vemos a las altcoins de que muchas pues no han tocado máximo histórico, la gran mayoría. Y sin embargo ahora tenemos más dinero que en 2021, en el máximo de 2021. O sea, sí ha entrado más capital. El problema es que al haber más tokens, pues todo el capital se diluye y pues el mercado es sabio. Al haber más tokens, hay una hiperinflación en las altcoins, por lo cual el capital huye a lo único que no te pueden quitar. Bitcoin, 60.42% de dominancia. Tenemos ahora de todo el mercado cripto, o sea que de este 3.18 trillones, el 60% le pertenece a Bitcoin y el 10% le pertenece a Ethereum, que es la segunda más grande. Por lo cual, el 70%, si quitamos Bitcoin y Ethereum, el 70% de estos 3.18 trillones se va solo en estas dos. Si le quitamos el 70% a esto, prácticamente te queda un poco menos de un trillón de dólares. Te quedan como unos 800 billones de dólares. Esos 800 billones de dólares tienes que repartirlo entre los 10.8 millones de tokens. Entonces, cuando ves esa cifra, tú dices, es imposible que haya un alcizo. Entonces, ¿cómo es la única manera de que un proyecto cripto pueda surgir y subir y agarrar su propia tendencia y crear su propia liquidez? Porque es que Bitcoin tiene eso. Bitcoin ahora crea su propia liquidez porque tiene un mercado regulado de opciones, ETFs y empresas que están utilizando deuda en Bitcoin para pumpear sus balances como MicroStrategy. Las empresas mineras también están haciendo lo mismo. Ahora los mineros ya no venden, que antes los mineros eran los principales vendedores, ahora son los principales, uno de los principales compradores de Bitcoin, ahora son compradores. Y si el que te lo mina no te vende, pues tienes una escasez de oferta. Entonces, prácticamente ha entrado más dinero al mercado, pero no ves subidas porque hay una hiperinflación en tokens bestial en el mercado. Por esa razón, la única manera, como te mencionaba, de que un proyecto pueda surgir es de que se institucionalice o genere un proyecto innovador, un producto innovador que verdaderamente resuene dentro del mundo, no en la comunidad cripto, en el mundo. Tiene que funcionar para el mundo. Y si hace un producto innovador, entonces sí va a tener su propio mercado y su propia liquidez. De lo contrario, solo son promesas y no va a ningún lado. Si viene mañana y te dice la SEC, te apertura un ETF de Solana, bien. Y después viene mañana y te dice, vale, mira, vamos a ver un ETF de Link, te dicen. O vienen de repente, viene alguien, un fondo, y te dice, mira, yo voy a agarrar un ETF de las primeras 10 criptomonedas. Vamos a hacer un paquete de las primeras 10 criptomonedas y vamos a armar un fondo tokenizado, ¿no? Un fondo cotizado en bolsa. En este caso, un ETF. Vale, súper. Tú dirás, estos proyectos van a subir. Pues, a ver, si nosotros nos vamos al ETF de Bitcoin, nosotros podemos ver de que los flujos en Bitcoin, mira los flujos en Bitcoin, no han parado de subir prácticamente, han tenido sus pausas, pero la tendencia es claramente alcista desde que salieron a cotizar en bolsa en enero del año pasado. Bien, superaron a los ETFs del oro en un solo año, superaron a los ETFs del oro que le tomó prácticamente 15 años en lograr lo que los ETFs de Bitcoin lograron en un año. Y aparte que el mercado te estaba prestando dinero con Bitcoin como garantía al 0%. Cuando si tú quieres ver si el mercado quiere un producto, ve el tipo de interés.
a cómo es el tipo de interés, es el interés que, la interés que tiene el mercado en ese activo. Bien, entonces los flujos de Bitcoin solo han venido creciendo con el tiempo. Ahora, si yo me voy a los ETFs de Ethereum, tú dirás, bueno, Ethereum tiene un producto en ETF también. Pero si tú te vas a si tú te vas a Ethereum, tú vas a ver la cosa diferente. Con Ethereum tú vas a ver que se mantuvo plano hasta prácticamente ya los últimos diciembre prácticamente, diciembre del año pasado, que comenzó a subir los flujos y se ha quedado como estancado, subiendo, pero se ha quedado como algo estancado, ¿no? Si ves los flujos de los ETFs de Ethereum, vas a ver que al día te compran 74 millones, 70 millones, 9 millones, 67. Este día fue buenísimo, que fue el día de ayer, 307 millones. Hoy llevan 118 millones, pero falta que reporte BlackRock. Vale, pero los flujos andan entre el 60, 70, 80 millones. Pero si tú ves los flujos de Bitcoin en los ETFs, tus flujos son de 200, 800, 500, 108. Estos días fue malitos, 18 y 92, similares de Ethereum, pero siempre andan entre 508, 300, 340 y así, ¿no? Los flujos de Bitcoin andan entre 200 y 600 millones y los flujos de Ethereum andan entre 40 y 80 millones. Entonces ahí podemos ver de que los flujos de Ethereum representan entre el 30 y 40% de los flujos que representan Bitcoin en su ETF. Es lo mismo, decían de que Ethereum iba a ser un mejor producto porque podían hacerse dApps dentro de su red. Es que eso no importa. El mercado le va a dar valor verdaderamente a lo que tiene valor, y ese caso es Bitcoin. Y verdaderamente yo se los había comentado a los que estaban conmigo en el VIP, yo les comenté de que los ETFs de Ethereum no iban a tener los flujos de los de Bitcoin. Y si sale un ETF de Solana, va a tener flujos bajos también. Bitcoin es el flujo o es el activo por excelencia. ¿Por qué? Porque si Ethereum hubiese tenido su ETF que hubieran permitido el staking, podríamos decir de que ahí tenía un plus, porque por tú tener acciones de ETA, en este caso, que son de BlackRock, a ti te pagaban un yield, como similar a un dividendo de una acción, por el staking. Pero al quitarle el staking, se convierte en un producto normal, ¿no? Entonces, y si, y si yo tengo un activo como Bitcoin, que es seguro, inconfiscable, escaso, inhackeable, ¿no? Y que no tiene riesgo de contrapartida, como sí lo tiene Ethereum, entonces yo ¿por qué me voy a exponer a Ethereum si tengo Bitcoin? Los institucionales van a Bitcoin. Y está claro. Y te lo dice inclusive la propia capitalización, te lo está diciendo, de que Bitcoin representa el 60% y Ethereum representa el 10%. Entonces, ¿quién tiene valor realmente? ¿Quién es el que tiene el verdadero valor? Es Bitcoin. Solamente quería mostrarles yo sé que muchos andan diciendo de que, bueno, de que Estados Unidos también va a ser perjudicado por los aranceles. Sí, al mediano plazo, pero al corto plazo no, porque la economía de Estados Unidos internamente a nivel de deuda, no a nivel de economía real, al nivel de deuda, eh, está bastante saneado, podríamos decirlo. En el directo del día miércoles, se lo pueden ir a ver, yo subí una gráfica o les expliqué una gráfica que era básicamente el gasto gubernamental de Estados Unidos iba así. ¿Mm? Y el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento gubernamental de Estados Unidos iba así y el endeudamiento del sector privado iba así. ¿Mm? Bien, ok. ¿Qué significa? Que el sector privado, este sería el sector privado, ¿no? Este sería el sector privado. Esa gráfica la compartí en el directo del miércoles pasado. Pueden ir a verlo ahí, en los primeros minutos del video está, que expliqué eso. Ok, esto sería el privado y esto sería el sector público, ¿no? Bien, solo para que entiendan algo, ¿no? Y no, hay que ver las gráficas y no lo que vemos en los medios, verdaderamente, porque hay mucha manipulación de por medio. Hay que ver las gráficas, lo que te dicen las gráficas. Cuando el sector público es el que está endeudado, ¿m? El sector privado puede desapalancar. ¿Qué significa? Ok, ¿qué significa esto?
Para el año 2008, que en esa gráfica esto representaba el año 2008, el sector privado tenía más endeudamiento que el sector público. Por eso también colapsaron muchas instituciones privadas, porque tenían un alto endeudamiento. El sector privado no puede imprimir dinero a como sí lo puede hacer el sector público. Cuando el sector privado está altamente endeudado y cae una recesión, el sector privado sí provoca recesiones cuando toca pagos, ¿no? Tiene que vender sus activos para poder hacer cumplir sus obligaciones, ¿no? Por eso es que cae la bolsa, caen todos los activos. Bien, perfecto. Pero cuando el sector público es el que toma la batuta del endeudamiento, el sector público paga intereses, ¿no? El sector público paga intereses. Ok. Esos intereses que paga el sector público, que en este caso sería el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? El gobierno, esos intereses van hacia el sector privado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el sector privado es el que compra la deuda del sector público y el sector público le devuelve un interés. Bien, esos intereses los ven representados acá. Pago por intereses, que es 1 trillón. ¿Qué significa? Que este trillón de dólares que paga el gobierno en intereses van al sector privado. ¿Mm? Por lo cual, mientras más alta estén los tipos de interés y más suba el endeudamiento público, entonces el sector privado lo que hace es comprar deuda, toda esa deuda que está emitiendo el sector público, para ir a hacer préstamos, apalancarse e ir a comprar activos. ¿Mm? Bien, y a la parte recibe los intereses que le paga el Estado. Bien, por lo cual actualmente la gráfica de Estados Unidos entre el endeudamiento del sector público y el sector privado está así. El sector privado está completamente desapalancado y tiene los activos en su poder, y el sector público tomó la batuta del endeudamiento pagando intereses al sector privado, que por eso ven esta deuda colosal de 36,4 trillones. Bien, y si le sumamos verdaderamente de que aquí nosotros tenemos el déficit en línea azul, tenemos el déficit gubernamental, en este caso es del 6% del PIB, y aquí tenemos el gasto gubernamental en línea gris con respecto al PIB. ¿Mm? Bien, cuando esto sube, significa que el PIB está creciendo más lento que al ritmo que gasta el gobierno, por lo cual la deuda crece más rápido que el PIB. Y cuando la gráfica baja, significa que el PIB crece más rápido a lo que sube la deuda estadounidense. Actualmente lo que nosotros tenemos es un déficit del 6% del PIB, tenemos un gasto gubernamental grande, pero el PIB está creciendo más rápido que el gasto gubernamental, porque tenemos un sector privado desapalancado, que el sector privado es el que crea, el que innova verdaderamente, el que crea verdaderamente toda la tecnología, la IA, básicamente computación cuántica se desarrolla en el sector privado. Todas las innovaciones se generan en el sector privado. Y cuando el sector privado tiene bajo endeudamiento, puede innovar y puede invertir en cosas novedosas. Entonces eso genera que la economía se mantenga fuerte, al menos, claro, en las clases sociales media y alta, aunque en Estados Unidos ya la clase media está bastante desbaratada, ¿no? Bastante destruida. Pero básicamente la clase media alta y alta son los que están manteniendo la economía de Estados Unidos y están bastante bien porque tienen activos. ¿Eh? Por el efecto cantillón que se genera, que ya es otra cosa ya con respecto al dinero. Eso ya lo podemos explicar en otra conversación. Pero acá lo que le quería explicar es de que como en Estados Unidos el sector privado está desapalancado, entonces el PIB puede crecer y lo podemos ver aquí en la data, que el PIB está creciendo más rápido que a lo que puede crecer la deuda, por eso esto cae. Significa que Estados Unidos está en una posición buena, podríamos decir que está en una fuerte posición económica. Por mucho que te digan los noticieros de que es insostenible la deuda, de que Estados Unidos va a colapsar, pues no, si nosotros vemos las gráficas realmente no lo está. Y aparte Estados Unidos tiene al mundo entero endeudado en dólares. Por lo cual los aranceles dañan las economías emergentes, las hace colapsar. Por eso es que México, inclusive, México tuvo que ceder, ¿no? Rápidamente tuvo que aceptar las peticiones de Donald Trump, porque si no les mete una recesión brutal.
Canadá igual, verdaderamente. China es el que puede dar un poco más la pelea porque China verdaderamente, aunque esté altamente endeudada en dólares, eh, pues básicamente China tiene mucho margen para devaluar. ¿Por qué? Porque en el caso de China, la gráfica es lo contrario. En el caso de China, esto sería USA, ¿no? Esto sería Estados Unidos. Y en el caso de China, estaríamos hablando, eh, en el caso de China, estaríamos hablando que la gráfica sería lo contrario. El sector privado va así y el endeudamiento público viene en estos momentos así. Más o menos así está la gráfica. El sector privado está más endeudado, esto sería el sector privado, ¿no? El sector privado está más endeudado que el sector público. Por eso que tenemos deflación de activos. La bolsa china está básicamente mal, ya se ha recuperado un poco porque China ha aumentado su endeudamiento y cuando sube el endeudamiento por parte del gobierno paga intereses, que ya lo decimos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos pone aranceles a China, China contrarresta entonces el sector público paga intereses al sector privado. Lo que va a hacer China, en todo caso, a la hora de una guerra arancelaria, devalúa el yuan y emite paquetes de estímulos. Eso va a hacer que el sector privado se endeude y el sector privado pueda desapalancarse un poco. Entonces, China tiene margen para devaluar, simplemente. Y aparte que son dos socios comerciales, uno no puede vivir sin el otro, porque esta es la fábrica del mundo, verdaderamente. Por lo cual Estados Unidos no puede quebrar a China, ni China puede quebrar a Estados Unidos, porque ambos se necesitan. Por lo cual las guerras arancelarias entre estos dos países son una farsa. Ellos se arreglan por detrás, ¿no? Ok, por lo cual aquí lo que quiero llegar es, bien, ya que les expliqué esto, esta gráfica la tengo, como les digo, en el directo del miércoles, pueden ir a verla, ahí lo expliqué. Bien, lo que quiere hacer Donald Trump con los aranceles es que esto, que es básicamente el porcentaje del gasto gubernamental con respecto al PIB, esto suba como sucedió acá, como por ejemplo si lo vemos acá, durante el COVID se elevó básicamente el gasto gubernamental con respecto al PIB, por lo cual la economía creció más lento que lo que gastaba el gobierno. Y ahora pues se ha venido básicamente recuperando porque ha venido creciendo verdaderamente el PIB. Lo que quiere hacer Donald Trump es esto mismo, ¿sí? Generar un evento de crash donde se tenga que hacer un paquete de estímulo tremendo, donde esta gráfica se vuelve a elevar, por lo cual el PIB se contrae y el gasto se eleva. ¿Sí? Eso lo que genera es una contracción económica brutal dentro de Estados Unidos y eso es lo que quiere provocar Donald Trump, porque eso obligaría a la Reserva Federal a bajar tipos de interés. Y el mercado de bonos ya nos los está avisando. Estamos empezando a tener un patrón de máximos más bajos. Aquí tenemos este máximo, podemos decir que rompe este, pero se queda más bajo que este. ¿Lo ven? Y este mínimo rompe este mínimo. ¿Lo ven? Entonces, por lo cual esta bajada me parece a mí de que nos está avisando de algo porque los bonos a 10 años suelen anticiparte un evento que va a generar una baja economía durante los próximos años. Y el mercado se está anticipando a eso. Ya nos está avisando de que viene algo que va a ocurrir en la segunda mitad de 2025, que va a generar un crash deflacionario, donde la Fed va a tener que bajar tipos de interés y estimular a través de la QE. La QE simplemente son creación de reservas bancarias, chicos. La magia está donde la Reserva Federal limpia los balances de los bancos a través del QE y el gobierno estimula a través de cheques de estímulos, como pasó en 2020. Eso es un cóctel para generar inflación y para estimular verdaderamente el Producto Interno Bruto del país. Pero básicamente lo que quiere Donald Trump es que la Reserva Federal baje tipos de interés. Al bajar tipos de interés, pues básicamente el gobierno puede endeudarse a bajos tipos de intereses y financiar todos los proyectos que quiere crear Donald Trump, como el tal Stargate de inteligencia artificial, después va a salir con computación cuántica. Y algo peligroso es que van a comprar en su fondo soberano, como les mencioné, acciones de empresas farmacéuticas. Eso es peligroso verdaderamente y
vamos a un mundo en donde tenemos que protegernos, estar informados tanto a nivel social, geopolítico y económico. Es muy importante para poder sobrevivir a los próximos 5 años, o por lo menos el mandato de Donald Trump, que es donde la agenda va a avanzar bastante. Por lo cual, esto es un aviso que nos da el mercado de que viene algo. A menos de que este bono se dé la vuelta, pues el mercado diría, no, no hay tensionamiento todavía, pero por lo que puedo observar la estructura de precio y si el bono empieza a caer de manera importante, viene algo. ¿Sí? Y estaríamos cerca de un tope de mercado inclusive. Así que mucho cuidado ahí también, porque el bono a 2 años me parece que se estaba contrayendo también. Déjenme ver. Sí, también se está contrayendo y hay debilidad. Entonces, significa que el mercado anticipa, si esto vuelve a bajar, está diciendo que la Fed tiene que bajar tipos. ¿Mm? Sí o sí. Y la Fed sigue al mercado. El mercado es el que dicta la tasa de interés, no la Reserva Federal. Por lo cual, si el mercado dicta que los intereses tienen que bajar, es porque viene recesión económica o por lo menos un evento que va a causar tensión económica y va a causar que los activos se desapalanquen. Y cuidado porque tenemos un apalancamiento en máximos dentro del mercado repo y eso no es bueno, porque aquí es verdaderamente donde está el castillo de naipe verdadero. Si llega a ser llamado al margen alguna institución, vamos a tener básicamente vamos a tener un flash crash brutal dentro del mercado. Importante, a partir de ahora, tener liquidez. No tener todo el dinero invertido, pero sí tener, sí tener inversiones, pero no todo el dinero invertido. Tener una reserva en dólares para poder comprar cualquier caída del mercado que se venga en los próximos meses. Siempre mantengan una reserva en dólares a partir de ahora. Para cualquier crash, entran a comprar todo lo que se mueva, porque claro, un flash crash brutal, donde la bolsa, el SP500 te cae 15%, 20%, dudo mucho que caiga más de allá, y Bitcoin te cae un 40%, pues esa es una oportunidad interesante, o, o de las pocas oportunidades que vamos a tener para comprar después de una caída así. Porque lo que vendría después, bueno, ya la historia ya la saben, ¿no? Ya saben lo que pasó. Porque realmente no hemos tenido un crash. Desde 2008 no ha habido un crash. Bueno, de 2020, que fue el último crash, verdaderamente sí. Pero desde 2020 no hemos tenido ningún crash. Me dirán 2022, no. En 2022 crashó el cripto. Pero si ustedes me dicen de que crashó el mercado en 2022, pues si ustedes me dicen que esto es una caída, esto fue el 2022. Ustedes me dicen que eso es una caída, pues ni se nota, ¿no? El del COVID sí, esto fue un congelamiento brutal del sistema financiero. Aquí, pues vimos esta super caída similar a la del 2008. Como esto sí fue caída, ¿no? Del SP500. Y esta pues, fue una caída menos que esta, pero claro, aquí podríamos decir, en la crisis del 2008, miren cómo funciona esto también, porque en la crisis del 2008 a la Reserva Federal le tomó 6 meses decidir si entraba a rescatar el mercado, ¿no? Vale. En el COVID, la Reserva Federal tardó aproximadamente 3 meses en monetizar, 3 a 4 meses en monetizar. En 2022, pues básicamente tardó, podemos decir, un año porque empezamos a hacer QT. Vale, está bien, pero básicamente fue por un problema de inflación que se creó debido a este evento que generaron acá. La Reserva Federal tuvo que desapalancar activos en su balance, por eso también los activos cayeron todos, hasta el oro cayó, pero no fue un crash, fue una corrección. El cripto fue el que se desplomó. El crash fue en el cripto, pero no fue en el mercado tradicional. Y en el 2023, que fue la crisis bancaria, a la Reserva Federal le tomó un mes, o menos de un mes, me parece que en 15 días, sacar el BTFP. Significa que en cada crisis que va sucediendo, a la Reserva Federal le toma menos tiempo
sacar un paquete de estímulos, podríamos decir, para evitar que se colapsen los mercados. ¿Por qué? Porque el mercado está apalancado en los propios activos financieros. Y si los activos financieros se cae el sistema. Entonces la Reserva Federal tiene que mantener estímulos y estímulos y estímulos para mantener los activos altos de precio. ¿Aquí? Entonces, en 2022 no hubo caída, porque inclusive si la empresa que ustedes quieran ver, si van a ver Microsoft 2022, pues esto fue la caída del 2022, ¿lo ven? No ha habido crash. O sea, el crash fue en el cripto, no fue en el mercado. Entonces, no hemos tenido un crash. El último crash fue en 2020, que fue el del COVID, que ni siquiera se nota en la gráfica de Microsoft, pero aquí tendríamos que tomar como referencia, obviamente, el índice. Sí, se nota, ¿no? El último crash fue en el 2020, de ahí no hemos tenido crash. No ha habido crash. Entonces, va a venir otro crash similar a este, pero eso va a ser un reset de mercado donde el VIX se va a disparar nuevamente a unos 65 puntos, que fue que se disparó durante el COVID, fue acá, se disparó a 83 puntos en el COVID. Esto fue la crisis 2008, esto fue la crisis 2020 y esto fue la repocalipsis, esta de acá. Esta fue la repocalipsis. Bien, y esta fue básicamente, creo que fue lo del carry trade, fue esta, que fue muy similar a la era COVID, similar. Y esto marcó un fondo de mercado interesante, ¿no? Que Bitcoin cayó hasta los $49,000 y pues fue el fondo del mercado. Siempre que nosotros tengamos unos spikes del Bitcoin que sobresalen los 60 puntos, es fondo de mercado. Se tiene que comprar en el mercado porque es una oportunidad única. Así que eso viene nuevamente. Estamos cerca. Yo les compartí, creo que fue para el VIP, ¿no? Pero bueno, se lo voy a compartir acá. Las zonas en donde, aquí lo tenía puesto. Las zonas donde consideramos al VIX para comprar o vender, ¿no? Bien, esa línea verde que les tengo marcada acá, que es básicamente los tengo hasta los 7 puntos. Toda esta zona que llega hasta los 13 puntos, básicamente, 14 puntos. Es una zona que nosotros llamamos como baja volatilidad o supresión de volatilidad. Pues le llamamos supresión de volatilidad, ¿no? Bueno, cuando el bit se suprime mucho a zonas de 11 puntos, 10 puntos, digamos aquí, durante 2006 se suprimió 8 puntos, durante 2017 se suprimió a básicamente 7 puntos, suele marcar en determinados momentos techos de mercado o cuando se suprime demasiado hacia zonas de 7, 8 puntos, suele marcar eventos de desapalancamiento que están próximos a subir. Porque si ustedes ven acá, siempre que el VIX ha caído a zonas tan bajas, viene un exabrupto del VIX, ¿lo ven? Cae, miren lo que viene. Pum, en poco tiempo, exabrupto. Se suprime demasiado, tenemos otro spike potente acá, que fue la repocalipsis. No, esto fue el 2017, la repocalipsis fue esta. Y la última supresión que tuvimos del VIX, que llegó a 12 puntos, pues tuvimos el carry trade japonés, que ese es también otra bombita de tiempo por ahí, porque se están volviendo a sobreapalancar ahí. Aunque bueno, por ese sentido, pues Donald Trump ya lo va a controlar a través de la emisión de deuda. Luego hablaremos de eso. Pero básicamente, entre 7 puntos y 14 puntos se considera como supresión de volatilidad. Y podremos decir de que el mercado está en una tendencia alcista sostenida y si se suprime demasiado hay que tener cuidado, ¿no? Empezar a analizar nuestras métricas financieras, como la tasa SOFR, como el volumen de repo garantizado, como por ejemplo el apalancamiento de hedge funds, por ejemplo, cuánto apalancamiento hay con equities, que son acciones, todo ese tipo de métricas, ¿no? Cómo están las reservas bancarias. Empezamos a ver todas nuestras métricas financieras para ver si hay algo de tensión, porque que el VIX se suprima demasiado no es tampoco buena señal, ¿no? Bien, a partir de ahí, bueno, ya sabemos cuál es la zona, ¿no? La zona de baja volatilidad. De 14 puntos, podríamos decir, hasta los 20 puntos, que sería esta zona que está acá. Desde los 14 a los 20 puntos tenemos pues básicamente
alta volatilidad, ¿no? O tenemos volatilidad media, podríamos decir volatilidad media, ¿no? Ok, vamos a hacerlo más pequeño aquí, volatilidad media. Tendríamos entre 14 y 20. Cuando tenemos volatilidad media, solemos tener ciertas correcciones de mercado, ¿no? Vale, está bien, ciertas correcciones de mercado pequeñas, ¿no? Podemos decir temporalidades diarias, que se acercan a algunas correcciones de varios días. Por ejemplo, cuando la época de recaudación de impuestos, que cae entre abril y mayo, pues suele haber restricción de liquidez, entonces una etapa estacional donde el mercado corrige, suele haber crecimiento del VIX. Bien, entre 30 puntos básicamente y los básicamente 50 puntos o 30 puntos y 40 puntos, mejor dicho, estamos hablando de una volatilidad alta. Aquí hablamos de una volatilidad alta, ¿no? Bueno, tenemos, esto por lo general es lo que más sube el VIX. El VIX te sube entre cuando hay una volatilidad alta, alta volatilidad, es porque básicamente hay tensión financiera, ¿no? Se disparan los préstamos overnight en la noche, la tasa de interés, la tasa SOFR, pues tenemos algún evento fuerte que genera un crash en el mercado. Entonces tenemos una volatilidad alta. Por lo general, no te va a subir más allá de unos 40 puntos. Bien, cuando nosotros tenemos estos spikes extremos que sobrepasan ya 50, 60 puntos en el VIX, esto es una volatilidad extrema, ya hasta 100, puede llegar a mucho más, pues ya hay prácticamente de 50 para arriba o de 40 para arriba, esto es extremo, ¿no? Y cuando sucede un spike de volatilidad al extremo, es porque hay un evento, ya sea que quebró como la crisis de 2008, como las crisis de las .com, eventos puntuales, ¿no? El COVID-19, básicamente bueno, el apocalipsis no subió tanto, porque no fue un evento tan extremo. Sí fue fuerte, pero no un evento tan extremo, ¿no? Porque involucra también, llega hasta lo social, ¿no? COVID-19, la quiebra del 2008, la quiebra de las .com, son eventos. El carry trade, por supuesto que sí, porque el carry trade es sistémico. Entonces, todo lo que es sistémico, cuando se tensiona, hace que el VIX se dispare a una zona extrema. Entonces, por lo general, los bancos centrales entran, junto con los gobiernos, entran a estimular para evitar que el sistema colapse. Entonces, por esa razón, cuando el VIX se dispara a zonas extremas, suele marcar puntos de compra interesante porque entran con una bazuca de estímulos para evitar que el sistema colapse y rápidamente los activos comienzan a recuperarse. Entonces suelen ser precios o puntos muy buenos de compra, estas zonas de extrema volatilidad. El VIX lo que te mide es la volatilidad relativa a 30 días del SP500. Cada índice, como el Nasdaq tiene su propio VIX, así como también el Dow Jones tiene su propio VIX, su propio índice de volatilidad. Pero obviamente como el SP500, que es el que abarca sectores globales, ¿no? O sea, dentro de Estados Unidos, o sea, todos los sectores de Estados Unidos están metidos dentro del SP500. Hay 504 empresas. Pues básicamente es como el punto de referencia, ¿no? O el índice de referencia, el SP500. Entonces, el VIX, que es el índice de volatilidad del SP500, pues te suele marcar por lo general cuando el SP500 tienes crashes, ¿no? Sobre todo cuando tienes el RSP, que es el RSP, me parece, déjame ver, sí, esto. Bueno, sobre todo el RSP, que es el mismo SP500, solo que X ponderado, o sea, de que todos los sectores económicos en este SP500 ponderan por igual. Entonces suele ser un mejor indicador más fiable sobre cómo están los sectores económicos, que es el SP500 ponderado. Básicamente todos los sectores económicos, que son 12 sectores, ponderan el mismo peso acá. Entonces básicamente suele ser un mejor indicador. Cuando el X ponderado eh, te cae, porque ya el X ponderados te venía bajando fuertemente durante básicamente diciembre y el SP500 seguía subiendo. Si yo les pongo acá el SPY o el SP500, si les pongo acá el SP500 para compararlos, y voy a quitar el pullback para que lo vean mejor.
Lo tenemos acá. Bien, bien, voy a quitar esto. Bien, si lo vemos acá, voy a poner la línea en otro color. Voy a ponerla en color amarillo para que la vean mejor. Sí, correcto. Si ustedes ven aquí, ya el RSP venía cayendo acá venía cayendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días consecutivos llevaba cayendo prácticamente desde el 2 de diciembre hasta el 13 de diciembre, ¿no? 11 días cayendo y el SP500 estaba en un lateral. Pero ya el RCP nos venía avisando que venía una caída. ¿Por qué? Porque los sectores aquí ponderan por igual. Significa que aquí lo único que estaban tirando eran las magníficas, que son las que tienen el mayor peso dentro del SP500. Pero el resto de los sectores económicos estaban colapsando, estaban cayendo. Entonces era cuestión de tiempo para que las 7 magníficas aflojaran y el índice cayera. Entonces, básicamente esta corrección se veía venir. Y de hecho yo se las comenté que se venía una corrección en el mercado tradicional y que probablemente iba a durar hasta que iniciáramos el año. Y fue así realmente, porque ya venía viendo el RSP, lo que nos venía diciendo. Entonces suele ser un indicador interesante porque se anticipa al SP500, porque ponderan por igual todos los sectores. Bien, pero ahora, el VIX es un buen indicador. El VIX es un buen indicador sobre caídas de mercado. Pero el único problema que tiene el VIX es que solo te puedes dar cuenta cuando ya pasó, ¿no? Porque si el VIX se dispara es porque tu portafolio va a estar en sangría total. Entonces, básicamente, si prácticamente te puede decir, este es un punto de compra, pero ¿cómo puedes darte cuenta cuánto se va a disparar el VIX? Pues la única manera de poderte darte cuenta si el VIX se va a disparar es ir viendo la data, ¿no? Y en estos momentos vemos apalancamiento extremo dentro de los colaterales del repo. Significa que es una bomba de tiempo. Eso no significa que el mercado vaya a caer mañana, porque mientras los dealers primarios puedan seguir compensando todo este colateral, puedan seguirlo absorbiendo, pues el mercado va a seguir tirando hacia arriba, porque aquí van a seguir, mientras las acciones sigan subiendo, van a poder seguirlas usando como garantía para seguir sacando más préstamos y crear más liquidez dentro del sistema. Así que básicamente las acciones pueden seguir subiendo más. El problema está cuando los dealers ya no puedan compensar esas pérdidas. ¿Cómo podemos saber si los dealers ya no pueden compensar esas pérdidas? Simple, nosotros nos vamos a la Reserva Federal, buscan, simplemente entran a la Reserva Federal de San Luis, principalmente, que es la que te da el mejor dato, y ustedes van a buscar acá el RRP. Bien, esto es un indicador interesante que es el repo inverso. Cuando el repo inverso se llena, esto empezó a llenarse durante todo 2022, a partir de 2021, como ven acá, abril, se empezaba a llenar. El mercado tocó techo aproximadamente en septiembre de 2021. Empezó a tocar techo. Déjenme ver. Vamos a buscar el SP500. El SP500 tocó techo, gráfica mensual. Tocó techo en diciembre de 2021. Tocó techo. Ok, en diciembre de 2021, el repo inverso se había rellenado fuertemente. Pasó de tener prácticamente 67 mil o 67 billones de dólares a pasar a tener 1.600 millones de dólares. Vale, tremendo. Se rellenó bastante. O sea, venía rellenándose el repo inverso. ¿Qué significa? Cuando el repo inverso se llena, significa que los dealers primarios, que son los que intermedian dentro del repo, es esto que está acá, esto, ya no quieren prestar. ¿Por qué? Porque ven mucho riesgo en el mercado. Entonces, en vez de prestarlo, lo que hacen es aparcan ese dinero dentro de la Reserva Federal y lo ponen a ganar intereses, porque ven más riesgoso prestar en el repo que ponerlo en la Reserva Federal en este caso. Entonces, cuando el repo inverso se empieza a llenar, significa que los dealers ya no quieren intermediar, y si los dealers no intermedian, no fluye la liquidez en el mercado, te anticipa caídas. Por lo general, sucede 4 o 5 meses después que se empieza a llenar, porque que suba el repo inverso no te dice nada. Eso puede pasar sin ningún problema. Quizás en una semana que hay tensión, no quieren prestar los dealers o no quieren intermediar, vamos a ver una pequeña corrección del mercado, pero nada más de ahí, ¿no? Luego el mercado sigue su curso. El problema está cuando pasan varios meses consecutivos
y el repo solo va en una tendencia alcista. Significa que los dealers no quieren intermediar. Si no intermedian, no hay creación de crédito, no suben las acciones y no sube Bitcoin tampoco. Entonces te anticipa caídas. Bien, en 2022, pues el repo inverso ya estaba totalmente lleno. Llegó a tener en su máximo, llegó a tener 2.300 millones de dólares. Y pues para 2023, ¿qué pasó? ¿Por qué el mercado subió en 2023? Porque el Tesoro vio que el repo inverso estaba lleno y pues la Reserva Federal también obviamente lo sabía que el repo inverso estaba lleno, por lo cual sabían de que los fondos de mercado o los dealers, en vez de aparcarlo en la Reserva Federal, si el Tesoro emite deuda con un interés más alto que el que da la Reserva Federal, los dealers van a comprar deuda pública y van entonces a empezar a intermediar. ¿Por qué? Porque a ellos les da igual si tenerlo en la Reserva Federal o tenerlo en letras o tenerlo en bonos. Es lo mismo. El que le pague más interés, ahí va a ir el dinero. Entonces sabían de que esto estaba lleno y estos iban a absorber toda la deuda que emitió Janet Yellen durante 2023 y eso mandó el mercado a flote porque se llenó, inundaron el mercado de colateral y podían empezar a prestar de manera fuerte, ¿no? Y emitió colaterales de alta calidad. Por eso es que el Scott Bessent, que es el secretario de Tesoro de Donald Trump, criticó a Yellen porque le dijo que ella tenía que financiarse por la parte larga y no por la parte corta de la curva. Y Janet Yellen se financió por la parte corta de la curva, manipulando el mercado. Obviamente el mercado iba a ir al alza. Y pues ahí pues ya saben lo que pasó, que no puedo decir mucho de... en el Senado muchos se beneficiaron de eso, lo sabían, ¿no? Que iban a empezar a pumpear el mercado aún con tipos altos e iban a anular el QT de la Fed. Eso fue lo que pasó en 2023. Actualmente el repo inverso está en el suelo. Mientras esto no se empiece a llenar, no pasa nada, porque significa que los dealers siguen intermediando. No ven riesgo todavía, al menos al corto plazo, podríamos decir. Todavía no ven riesgo. Si nosotros vemos un spike del repo inverso y los próximos meses, 2, 3, 4 meses comienza a subir, ojo, porque ya ahí sí ya estaríamos cerca de un crash. Por ahora, si esto no ha empezado a llenarse, significa de que podríamos tener un margen todavía de más de 6 meses para que eso ocurra. Significa que debería faltar un alza más en el mercado, un pumpeo más en los próximos meses, porque prácticamente Bitcoin puede tirarse lateral todo febrero y parte de marzo. Significaría de que segunda mitad de marzo, abril e incluso mayo podrían ser alcistas y luego de ahí a vigilar nuestras métricas financieras porque, bueno, vamos a estarlas vigilando porque por ahora no vería mayor peligro porque aunque esto esté apalancado, pues pueden seguir intermediando porque no hay tensión todavía, las software siguen estando bajas, siguen cayendo, significa que todavía no vemos tensión y cualquier caída del mercado se recupera, básicamente se va a recuperar porque no hay una tensión crediticia de por medio aún. Pero hay indicadores que nosotros tenemos que ver que la Reserva Federal los tiene, sobre sentar a buscarlas, y pues básicamente nos indican, nos pueden anticipar por lo menos un posible crash del mercado. Por ahora, pues no, el mercado todavía puede seguir tirando hacia arriba porque mientras esto siga subiendo, el mercado va a seguir tirando hacia arriba, sin ningún problema. Y miren la coincidencia de esta gráfica con esta. Exacto. El mercado sube por creación de crédito. Si no hay creación de crédito, Bitcoin no va a subir. Entonces de ahí es donde viene el típico Bitcoiner que dice de que Bitcoin viene a anular el sistema. Pues, y lo quiere ver en 100.000, lo quiere ver en 200.000. Pues si Bitcoin sube a 200.000 es porque está perpetuando el sistema. ¿Por qué? Porque se está creando más deuda, se está creando más crédito. Por lo cual, para que Bitcoin suba, tiene que crearse más deuda y tiene que crearse más desigualdad. Porque al fin y al cabo, el que tiene Bitcoin, que son muy pocas personas, va a tener una ventaja sobre el que no tiene. Pero ¿cuántas personas van a ser? Considerando la escasez que tiene Bitcoin y lo están absorbiendo todas las instituciones. El tesoro en sí debe financiarse siempre con tipos o con deuda de largo plazo, 10 años.
¿Por qué? Porque si tú te financias con deuda de corto plazo, es cierto que tienes más compradores en deuda de corto plazo, pero en deuda de corto plazo con tipos de interés altos, estás sometiendo a una carga fiscal al gobierno, porque ahora hay una deuda que se está madurando y venciendo, que es básicamente de 9 trillones. Hay que ver cuánta deuda pertenece a bonos, porque todo lo que es letras se renueva y no se paga, pues básicamente simplemente se renuevan y lo que es cupones sí se tiene que pagar. Pero genera carga al gobierno, porque si tú te financias a 1 año y 2 años, al poco tiempo te va a caer esa carga fiscal a altos tipos de intereses. Entonces Janet Yellen tenía que financiarse por la parte larga. Por supuesto, a nosotros nos benefició porque, claro, al financiarse a deuda de 2 años y con una gran cantidad de letras, el gobierno se endeuda con letras cuando hay recesión. Y sin embargo, Janet Yellen lo estaba haciendo sin recesión. Entonces, básicamente fue una manipulación del mercado descarada, ¿no? Pero a nosotros nos benefició porque mandó el mercado al alza. Porque si Janet Yellen se hubiera eh, endeudado por la parte larga, el mercado no hubiera subido como subió y Bitcoin no hubiera subido a como subió. Hubieran influido los ETF, sí, pero no hubiera roto máximo histórico antes del halving. Pues básicamente el tesoro debe emitir o debe endeudarse siempre en deuda de largo plazo. Deuda de corto plazo únicamente cuando hay tensión en economía, entonces el gobierno emite letras y emite cupones de corto plazo, que es la parte corta de la curva, para estimular la economía, porque básicamente los bancos son compradores de deuda de corto plazo. La deuda de largo plazo no la pueden comprar los bancos porque es demasiado tiempo y hay demasiado riesgo de duración, porque los bancos tienen sus activos a largo plazo y sus pasivos tienen que estar en el corto plazo. ¿Mm? Entonces, pero básicamente eh, los bancos no pueden comprar deuda de largo plazo porque es demasiado, o sea, no pueden soportarla. Ellos compran deuda de corto plazo, básicamente, y ponen a trabajar sus reservas bancarias. En la deuda de largo plazo hay otro tipo de compradores. Allá son fondos de pensiones, son money market funds, pero ese tipo de compradores no compran deuda para apalancarse. Compran deuda simplemente para monetizar su efectivo, básicamente. Entonces, eh, no cae liquidez al mercado. Mientras que por la parte corta sí, porque todo eso, esos colaterales, porque básicamente la deuda de Estados Unidos es el mejor colateral del mundo, esos colaterales que son de altísima calidad se pueden rehipotecar en el repo para pedir préstamos e ir a comprar activos. Entonces el mercado sube, independientemente que la Reserva Federal estuviera restringiendo la liquidez, el tesoro la está aumentando a través de emisión de letras. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Scott Bessent dice que lo va a hacer por la parte larga, aunque lo va a hacer de forma gradual, porque causaría un desmadre si lo hiciera de inmediato. Pero aún así, si empieza a emitir por la parte larga, pues básicamente la liquidez no fluiría tanto al mercado como si fluyó en 2023. O sea, hay muchos matices a partir de ahora que tenemos que evaluar. ¿Mm? Eh, Bitcoin tiene su propio mercado, tiene sus ETFs que van a tener una demanda orgánica spot, no apalancada como en los otros ciclos, spot. ¿Mm? Por lo cual Bitcoin es un activo que se mantiene fuerte. Con Asalcos no podría decir lo mismo, porque puede verse de que tienen más demanda por apalancamiento que por demanda orgánica real del activo. Entonces, a eso se refería pues Scott Bessent, que el tesoro debe financiarse por la parte larga, siempre. Solamente ir a emitir la parte corta cuando hay tensión económica, para estimular la economía. Pero en 2023 el PIB estaba creciendo, no había crisis económica, no había recesión. Sin embargo, emitió letras como que no hubiese un mañana, como si hubiera recesión o estuviéramos en época de guerra, porque también se hace cuando hay guerras. Entonces, pues fue una manipulación del mercado, pero claro, yo no me quejo, ¿no? Porque sí le sacamos mucho dinero al mercado durante 2023. Claro, es que en 2024 se bajó el ritmo de emisión de letras, pero en 2023 fue una locura lo que emitió Yellen. Eso fue, inundó el mercado de colaterales, y eso está provocando esto ahora. Hay más colateral que reservas bancarias.
y eso sí es peligro. Entonces, pues sí, estamos cerca ya de que algo pase, algo craquee, ¿no? Pero vale, todavía nuestros indicadores macros están bien, inclusive el repo, pues el repo inverso se mantiene bajo, significa que todavía no hay aberración al riesgo, aún no. Bien, chicos, por lo cual mi consejo, antes de que nos vayamos, porque ya pues veo que ya no hay más preguntas, mi consejo es mantengan una reserva en cripto, pues mantengan una reserva en USDT, básicamente. Eh, e importante, si ustedes quieren hacer dinero en el tiempo, no lo van a lograr haciéndolo, comprando 20 o 30 altcoins. Si alguien tiene suerte, uno de ustedes puede tener suerte y le pega algún meme que le hace un 10.000% y se hizo millonario. Pero eso es como que ustedes compren un boleto de lotería y le pegaron al gordo. Véanlo así, ¿no? Pero muy difícil que puedan hacer dinero comprando altcoins. O sea, se les puede sacar rendimiento en trading y mucho, pero de que vaya a cambiar su vida, muy difícil. Para poder hacer un capital importante, yo siempre he recomendado, claro, el que tiene más experiencia, fondear una cuenta con Bitcoin, el que tiene más experiencia, ¿no? Fondear una cuenta con Bitcoin y empezar a operar acciones, principalmente tecnológicas, acciones de ciberseguridad, acciones de computación cuántica, acciones de IA, acciones de básicamente, incluso las acciones de armamento van a seguir subiendo, porque los conflictos armados se van a intensificar. Todo eso, básicamente mezclarlo con ETFs que paguen altos dividendos, como los de JP Morgan y los de Carl Schwab, que pagan grandes dividendos, tener algo de oro dentro del portafolio, ETFs de oro, ¿no? Pues no van a tener oro físico, obviamente. ETFs de oro, y de ahí empresas fuertes de alto dividendo como Procter Gamble, Coca-Cola. Y de ahí, si quieren exponerse algunas altcoins, como su cuenta ya estaría fondeada en Bitcoin, pues básicamente sería exponerse a Solana, Ethereum y dos altcoins que quizá a ustedes les guste, ¿no? Que la estén llevando ahí seguimiento y les guste y apuesten por ellas. Listo. Pero el dinero tiene que ser una mezcla entre el dinero duro que es Bitcoin y el mercado tradicional, porque la innovación está en el mercado tradicional. Porque en el cripto tenemos innovación en tecnología, que es superior al sistema bancario que tenemos actual, lo deja obsoleto. Estamos de acuerdo, pero ustedes no le pueden sacar plata a la tecnología a menos de que ustedes sean emprendedores y generen negocios o empresas que utilicen la tecnología blockchain para ofrecer un servicio a la sociedad. Ahí ustedes se harían multimillonarios al sistema que vamos. Pero otra cosa muy diferente es de que los proyectos cripto actuales que existen estén innovando algo porque no lo están haciendo. Las innovaciones se están haciendo en el mundo tradicional que se está uniendo a la tecnología blockchain, a la tecnología, ¿no? No a los activos que tenemos, los proyectitos esos de altcoins típicos que nosotros tenemos. Están quedando muertos, básicamente, solo para especular. Entonces, las innovaciones se están dando en las corporaciones. Microsoft, Google, vayan a ver las IAs que ha sacado Google. Básicamente, Microsoft, Amazon. Ahí se está dando toda la innovación en Estados Unidos, básicamente. Porque ustedes se van a la IA china y lo primero que ven es que se pueden loguear con Google. Divertido, ¿no? Pero, ¿cómo se pueden hacer millonarios? Invirtiendo en mercado tradicional y utilizando Bitcoin como dinero duro. En las tecnologías que van a cambiar el mundo. Semiconductores, IA y computación cuántica. Pueden crear mucho capital, ¿no? O que ustedes emprendan una empresa que utilice el blockchain, ¿no? Y también involucre IA y saquen un producto innovador. Ahí también serían multimillonarios. Pero invirtiendo en altcoins, no, chicos.